¿Qué freak, amigos? Saludos hasta la casa de los abuelos. Amigos, hoy quiero hablar de una serie que ya se había estrenado, que yo había terminado hace varios días, que no habíamos podido hablar de ella, una historia que a su antecesora en aquellos tiempos no le tiraron peso y ahora me gusta mucho. Una serie de la cual voy a tener que tocar algunos temas sensibles y polémicos para poder hablar de lo que quiero hablar de ella. Estoy hablando de Juego de Tronos, La Casa del Dragón. Hace unos meses hice un video donde hablaba al inicio de esta serie de Casa de Dragón junto con con She-Hulk y los Anillos del Poder. Algunos me dijeron que por qué She-Hulk allí, pero yo lo puse porque eran los estrenos de las plataformas principales. Los tres eran estrenos fuertes, los tres estaban protagonizados por mujeres, los tres hablaban de mujeres fuertes, entonces estaban un poco relacionados. Hoy considero que la Casa del Dragón se posiciona muy por encima de sus otras dos competidoras. Y para hablar del tema y dejarlo zanjado, me debo meter en temas polémicos y tocar un poquito de estas dos series. Antes que nada, a mí lo que me interesa es que me den una buena historia, pero son cuestiones que están en el aire y creo que deben tocarse para poder explicar el punto al que quiero llegar con este video. Así que vámonos por partes. Veremos qué sucede. Estoy un poco nervioso. La Casa del Dragón brilla por sí sola. La Casa del Dragón narra los eventos anteriores a los de Juego de Tronos, cuando los Targaryen gobernaban, estaban en su completo apogeo, los dragones volaban por todas partes y todo se fue posicionando para el evento conocido como la Danza de los Dragones, la gran guerra familiar entre los Targaryen que comenzó a destruir la dinastía de los de pelo blanco. Es una historia épica, es una historia bien contada, bien llevada, una historia magistral en el sentido de que fue capaz de atrapar a un público en una historia que pareciera de fantasías, pero está más cercana a una telenovela en donde los hijos se pelean por los terrenos del abuelo moribundo. Pero le metes incesto y le metes sangre y le metes drama y le metes sangre y le metes incesto y le metes... Pero hay cuestiones que la hacen una gran historia y principalmente que la posicionan en el colectivo del público como una buena historia. Hoy hubiera esperado que los Anillos del Poder fueran de los que más me atraparan y no esta serie, pero no fue así, pensando en historia solamente. Los Anillos del Poder lo abandoné como a los 40 minutos porque me aburrió y para hacer una historia de Tolkien me ofendió que me aburriera. Sí, soy mamón, perdón por la palabra, perdón por la situación. He visto que hay escenas muy chidas, pero no me puedo convencer de que una historia del Señor de los Anillos me haya cansado a los 40 minutos, perdón. Y con She-Hulk sí me gustó, ya hablé de esta historia antes, el final fue lo que jodió esta historia, pero como el tema es de esa Casa del Dragón, ¿por qué mencionar estas dos historias? Porque con ellas me voy a sostener para mencionar esas fallas que posicionan a la Casa del Dragón por encima. La primera falla que no tuvo la Casa del Dragón es respetar a su antecesora, a la adaptación del libro y a la historia que está antes de Juego de Tronos. La adaptación no tiene muchos cambios respecto a su original, a lo que entiendo porque no los he leído, y tampoco digo que tenga que ser una calca de la original, porque siempre debe de haber ciertas adaptaciones, ciertas cuestiones que cambian. Pero lo que me refiero es que al menos debe respetar la historia original, no burlarse de ella, no pisotear la historia original. Y es algo que no hace el señor, es algo que no hace los Anillos del Poder, hacer una historia completamente ajena y aprovecharse de los vacíos en los derechos de los Tolkien y aprovecharse de la situación y hacer una historia como se les hinchó su gana. Y cosa que no hizo She-Hulk al burlarse de esa manera de Hulk al principio y luego no justificarlo al final y al final mejor burlarse del MCU de todos los fanáticos. La falta de respeto abunda por aquí. El segundo gran acierto tiene que ver con el tema de la inclusión. La gente está muy vuelta loca porque ¿por qué una Hulk mujer cuando pues, en los cómics siempre ha existido? ¿Por qué una Ariel negra? ¿Por qué una Blancanieves latina? Etcétera, etcétera, etcétera. Yo considero que estos no son temas a considerar, valga la redundancia. Ya lo conté anteriormente, yo pensé
igual cuando dijeron... Yo pensaba igual cuando dijeron que Jumanji iba a ser un juego de video y dije, ¿qué onda? ¿Por qué me friegan la original? Pero hoy disfruto las dos historias. Para mí son dos versiones diferentes de una historia original. Nomás por poner un ejemplo, la historia original de Romeo y Julieta me gusta. También me gusta la versión original, bueno, no tan original, clásica, por decirlo así, del cine. Me gusta la versión de Leonardo DiCaprio. Me gusta la versión de anime donde la historia se desarrolla en un país en el aire. Son historias distintas y se disfrutan. El problema es pensar que la historia de hoy es la misma que tú disfrutaste hace 40 años. La gente que es intolerante o racista, ellos no cuentan, pero muchos otros se molestan no porque sean racistas, sino porque sienten o creen que los están queriendo educar a la fuerza y ellos solo quieren disfrutar de una readaptación de una historia que conocen. Yo no estoy de acuerdo por lo que les comenté antes. A mí lo que me interesa es que me des una buena historia, no me interesa lo demás. Pero sí hay algo que les voy a dar un poquito la razón a todas estas personas y me voy a enfocar, y estoy hablando principalmente de Disney o los que están a cargo de Disney. La inclusión sí es muy positiva y necesaria en estos tiempos. Debería servir para incluir nuevas historias que incluyan, valga la redundancia, a estas minorías que siempre fueron invisibilizadas. Ya hay muchas buenas historias de estas minorías, llamémosle así, muchas buenas historias de LGBT, muchas buenas historias sobre empoderamiento de la mujer, muchas buenas historias sobre la gente, no sé si suene grosero, pero o de color, vamos a decirle. Pero siempre hubo como una separación, siempre si hablabas de LGBT era el tema, si hablabas de gente de color, era historia sobre gente de color, nunca envueltas, nunca relacionadas tal cual. Eso ya se está dando en muchas historias, no es algo nuevo. Tenoch Huerta no es una novedad que esté apareciendo en el MCU, porque entonces deberíamos de aceptar Apocalipto. Perdónenme que lo diga, eso a lo mejor me la van a mentar, pero ya lo dije. Me hace feliz, sí, pero si nos vamos a poner ese plan, ahí está Apocalipto. Hoy lo correcto sería justamente lo que hace la Casa del Dragón. Los Velaryon, o sea, toda una familia. Y en la historia se siente completamente natural porque no se sostienen de ello. No es un tema a considerar. Con Disney, la inclusión es una herramienta de defensa para justificar que se están quedando sin creatividad. La verdad, las cosas como son. Para no hacerla larga, La Casa del Dragón es una historia que supera a sus antecesoras. Aquellas historias que estaban surgiendo al mismo tiempo en la plataforma, me refiero, Chehul y los Anillos del Poder. Porque supo contar una historia que atrapara al público, supo cómo adaptar esa inclusión que tantas discusiones innecesarias genera en redes, que yo soy de la opinión que cuando no sea un tema de discusión, entonces ya habrá ganado la inclusión. Y supo hacer esa adaptación que no pisara y no se burlara de las historias que lo antecedieron. El próximo año voy a meter aquí al canal una nueva sección y ya hablaré en un video sobre estos temas de cómo se hacen los remakes y cómo hacerlos bien sin pisotear a sus antecesoras. Así que amigos, vayan a ver La Casa del Dragón. Es una de las mejores historias que se han hecho este año, me atrevo a decir. Y aplaudo que sepa atrapar a la gente con puro diálogo y tensión familiar. Aquí hay que echarle ojito Kevin Fish y Chehul. Vayan a verlas y me cuentan. Suscríbanse al canal, amigos, para que vean más contenidos. Chao, besitos, se cuidan. Bye, pronto saldremos de las sombras y no dejaremos de caminar. Bye. Más unos azulitos, güey. ¿Cómo? Más unos azulitos.